¿Cómo está el pueblo de Dios? Qué gusto de saludarles en este día, miércoles 7 de enero, cuando por la gracia de Dios venimos nuevamente aquí a este estudio de transmisión de la verdad presente para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Queremos dar un saludo muy especial a todos los televidentes, radioyentes e internautas que todos los días se conectan con nosotros para seguir estas transmisiones. Saludos a mis hermanos de Sudamérica, de Europa, de Centroamérica, Norteamérica e Islas del Caribe. Gracias a todos por ser de esta familia de la verdad presente, que nos juntamos cada vez para estudiar juntos a la ley y al testimonio. Quiero dar las gracias a aquellos hermanos que han decidido ya enviar sus primicias aquí a nuestro ministerio. Algunos han llamado y nos han dicho, queremos dar las primicias, y gracias a Dios por eso. Alabamos el nombre de Dios, porque eso solo el Señor se los puede poner. Ahí está en la pantalla cómo usted puede, hermano, hermana, enviar sus primicias a este ministerio. Usted puede llamar incluso y darlas en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede enviarlas por la aplicación Cele. El número es 214-881-4029 para hacer cualquiera de ambas cosas. Pero desde cualquier parte del mundo también las puede enviar a través de Western Union, esa agencia de envío, o transfiriendo de banco a banco. Llámenos ahí al WhatsApp más 1-214-881-4029. Agradecemos a todos aquellos que han elegido este ministerio para compartir esos diezmos, esas ofrendas y esas primicias, para que podamos seguir haciendo la obra de predicar 24/7 por los 4 canales de televisión y radio y seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Recuerden que pueden enviar también por paypal.com, buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. E igualmente pueden enviar por correo postal al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. ¿Qué son las primicias? Es entregarle a Dios el salario completo que nos dan en el primer pago del año que recibimos, valga la redundancia, o la primer venta de cualquier negocio que hacemos. Entregamos todo a Dios y nos quedamos a esperar la cosecha de bendiciones que Él nos ha de dar para el resto del año, porque así Él lo ha prometido y porque así hacía Dios con el pueblo de Israel. Los que venimos haciendo esto desde hace varios años podemos dar testimonio que con Dios no se pierde, con Dios siempre se gana, porque Dios siempre recompensa la fidelidad de sus hijos. Y cuando le invito a hacer esto es porque, como yo he disfrutado de la bendición de Dios al hacerlo, comparto con otros para que también lo experimenten. Ya le he dicho cómo fue que yo fui llamado por Dios a hacer esto. Yo estaba sentado, invité a un pastor a que nos viniera a dar un tema, y él empezó allí a presentar esto de las primicias, y a mí ni siquiera en mi vida había tenido esa idea de dar primicias. Y cuando él explicó de qué se trataba, yo dije, no, puede ser que en mis 30 años que llevo de ser adventista nunca he dado primicias. Y este pastor adventista vino aquí a explicarnos cómo Dios trabaja también con esa manera de ser fiel de parte de uno. Y fue entonces que decidí implementar este plan y lo compartí con mis hijas, lo he compartido con hermanos, con iglesia, y cada uno decide en base a su fe cómo responde. Pero ha sido maravilloso ver cómo, dependiendo de Dios, uno experimenta lo que es vivir por fe y creer que Dios es el proveedor de todo y que Él se merece lo primero, como es, valga la redundancia, la primicia. Así que si usted quiere hacerlo este año, estamos dando el mes de enero para hacer el mes de las primicias, y usted puede, si desea compartirlo aquí con este ministerio, hacerlo
en cuanto Dios así se lo indique. Gracias de antemano a los que lo están haciendo. Dios les bendiga y multiplique lo que queda con ustedes. Y ahora quiero pedirle a Amy Dimas que nos comparta el versículo de memoria de hoy y la invitación de dónde voy a estar predicando este próximo sábado. Adelante, Amy. Claro que sí, el versículo para hoy, miércoles 7 de enero del 2026, es Romanos 8:28 y dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se los repetiré otra vez, dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, este ha sido el versículo de hoy y les reiteramos esta hermosa invitación a poderse día a día aprender y estudiar estos versículos que serán de gran bendición en nuestras vidas y nos ayuda a ejercer nuestra mente. Bueno, les dejo con Romanos 8:28. Que el Señor les bendiga el día de hoy. Gracias a Dios, es miércoles, día de oración y testimonios en nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, ahí cerquita de la ciudad de Dallas. Hermanos y hermanas que nos miran en el canal 52.7, como también miembros de la iglesia Advenimiento, están invitados para que vengan esta noche a buscar la presencia de Dios. Su servidor, por la gracia del Señor, ha de compartir un mensaje basado, como digo siempre, en ese versículo de memoria que nos aprendemos. Ayer lo hice en la iglesia de Houston y hoy tendré el privilegio de hacerlo con mis hermanos de la iglesia de Irving. Será una bendición, hermanos, para todo aquel que venga a buscar de Dios ahora, esta noche, a partir de las 7:15. A esa hora hemos de comenzar con el servicio de alabanza y luego el segmento de dar testimonios y hacer pedidos de oración para que luego cerremos meditando en la palabra de Dios que les he de compartir. La dirección de la iglesia es 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church y las reuniones de los miércoles las hacemos en la capilla del lado oeste de ese templo. Será un privilegio para nosotros tener muchos hermanos o inclusive visitantes en este servicio. Por eso hacemos la invitación para todos. Vengan con nosotros. Será un placer recibirles y también que juntos le demos honra y gloria a nuestro Dios. Y ahora quiero decirles que este sábado 10 de enero estaré predicando en la iglesia Advenimiento de San Antonio, Texas. Por tal motivo, invito a nuestra audiencia del canal 51.3 para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Aquí tienen la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas 78227. Rentamos en el templo Lakeland Baptist Church. Nuestro servicio dará inicio a las 9 de la mañana con la escuela sabática, para que su servidor a eso de las 10:30 en adelante les ministre con la palabra de Dios. Después les invitamos de antemano a todos los que lleguen a un delicioso almuerzo, para que posteriormente celebremos la cena del Señor con aquellos hermanos que se preparen espiritualmente para eso. Así que será un día solemne, un día especial, donde por la mañana tendremos el servicio de adoración y por la tarde, inmediatamente después de la comida, la conmemoración de la cena del Señor. No se pierdan la bendición, hermanos, que el Señor nos quiere dar este sábado. Vengan y preparémonos juntos para la venida del Señor con un mensaje de verdad presente. Aquí tienen nuevamente la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas 78227, en el templo Lakeland Baptist Church. Para más información, o si desean que les enviemos la dirección por un mensaje de texto, llámenos o escríbanos al
214-881-4029. 214-881-4029. Y ahora, mi hermano Ramsés Ágreda está desde West Palm Beach, vía Zoom, listo para compartir con nosotros el estudio de hoy. Hermano Ramsés, bienvenido. Gracias, pastor, por el privilegio que siempre tenemos. Para mí es un privilegio, un honor verdaderamente participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática que están bien interesantes, especialmente las lecciones de toda esta semana. Han sido de gran bendición, especialmente esta lección que comenzó desde este domingo, que lleva como título Un tiempo de evaluación. Hermanos, nosotros estamos viviendo en este tiempo, un tiempo en el cual tenemos que evaluarnos individualmente, no evaluar al hermano, sino evaluarnos nosotros mismos de acuerdo a las normas y los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Así que, muy interesantes lecciones y especialmente la lección del día de hoy, hermanos, no se la pierdan. Una lección muy importante, muy interesante, de la cual podemos sacar muchísimas lecciones de esta lección, valga la redundancia, del día de hoy. Así que como siempre, hermanos, les invitamos, no se olviden de darnos un like o un me gusta para promocionar estas transmisiones, estos videos que diariamente la Iglesia Advenimiento, el ministerio Iglesia Advenimiento publica cada día, especialmente estas lecciones de escuela sabática para que puedan llegar a muchas almas. Y aquellos que no se han suscrito a nuestras redes sociales, por favor, no lo dejen para lo último. Suscríbanse para que así ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que se sube un video, cada vez que hay una transmisión en vivo. Usted puede, mi hermano y amigo que me escucha, puede disfrutarlo desde la comodidad de su hogar. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos para comenzar la lección del día de hoy. Vamos a comenzarla teniendo una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, en esta hora nos dirigimos a ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nuestras bocas y que tú seas nuestro maestro, Señor, que tú nos dirijas en el transcurso de esta lección, que seas tú el que hables a través de nosotros y que estas lecciones puedan ser de gran bendición para muchas almas que las van a escuchar. Y esas almas que van a escuchar estas lecciones, tú puedas abrir, Señor, sus corazones y que ellos puedan realmente hacer cambios y reformas en sus vidas. Gracias, Señor, por escucharnos. Úsanos en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Un llamado a los apóstatas es el título de la lección de este día o el estudio que vamos a tener. ¿Quién es un apóstata? Un apóstata es una persona que, habiendo conocido la verdad de Dios y profesado la fe, la abandona de una manera consciente, voluntaria y persistente, apartándose deliberadamente de Cristo y de su verdad. Ese es un apóstata. Un apóstata no es uno que se sale de la iglesia para pasarse a otra iglesia, o una persona que se salió de una organización para venir a formar parte de una iglesia de sostén propio. Eso no es un apóstata. El apóstata es lo que dije. Y cuando el autor le pone a la lección un llamado a los apóstatas, es en el contexto de lo que hemos venido hablando, de aquellos que, siendo del pueblo de Dios, se rebelan contra Dios, como fue el caso de el reino del norte de Israel en los días del profeta Oseas, y que sin duda ocurre también en estos tiempos cuando lamentablemente el creyente se aleja de Dios y vuelve otra vez a andar en la rebelión y no quiere volver. Eso es apostasía. Hermano Ramsés, ¿cómo describe Dios a menudo la condición de muchos que profesan ser sus seguidores, inclusive en la actualidad? Bien, pastor, para contestar esta pregunta, vamos a contestarla a través del libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 4, y vamos a leer los versículos. Yo voy a leer, pastor, los versículos del 7 al 11 y usted lee el verso 16.
Y dice así la palabra de Dios. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Qué interesantes versículos, de los cuales podemos sacar muchísimas lecciones, hermanos y amigos que nos escuchan. Pero haciendo un corto análisis de cada uno de ellos podemos hablar. Por ejemplo, el verso 7 nos dice claramente, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Esto significa que la nación aumentó en población y prosperó su economía debido al auge del reinado del rey Jeroboam. También se refiere en primer lugar a los sacerdotes que aumentaron su riqueza y su poder. Así podemos ver claramente, hermanos y amigos que nos escuchan. Qué tristeza que cuando el Señor bendice a su pueblo, cuando crece en bendiciones tanto materiales como espirituales, qué triste que ese pueblo finalmente caiga en apostasía, se corrompa por las muchas bendiciones que tiene. Es triste eso, pero eso pasó en los tiempos del rey Jeroboam en el reino de Israel. Ahora, fíjese bien que dice que convertiré, finaliza el versículo, yo cambiaré su honra, o sea, sus bendiciones, las va a convertir en que en afrenta, o sea, en otras palabras, en vergüenza. El versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Esto significa que este pasaje hace una descripción de los sacerdotes codiciosos que fomentaban el pecado, instando al pueblo para que trajera más y más sacrificios. Oigan esto, puesto que ellos comían la carne de esos sacrificios también. Ahora, sin duda, también establecieron un comercio con esa carne. Mientras más pecados hubiera, más sacrificios habría y el provecho y el placer serían mayores. Qué triste, hermano. Esto me hace recordar cómo en los tiempos de Jesús, los sacerdotes, los líderes del pueblo convirtieron los sacrificios en un negocio. Por eso que el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Qué tristeza, ¿verdad? El versículo 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Esto quiere decir, mis queridos hermanos y amigos, que los sacerdotes, los líderes del pueblo, en este caso del pueblo de Israel, hermanos, se corrompieron de tal manera que ellos también influyeron en el pueblo. Por eso es que el pecado del pueblo era como el pecado de los sacerdotes. O sea, hermanos, vemos cómo hoy por hoy también se repite la historia. Vemos, hermanos, cómo los líderes de nuestra iglesia, tristemente lo decimos, hermanos, han hecho que el pueblo caiga en apostasía, se aparte del Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice el versículo 10, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. En otras palabras, Dios quitó sus bendiciones, hermanos, por más que y trabajaran, hicieran lo que hicieran, no las iban a disfrutar. ¿Por qué? Porque se apartaron del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y finalmente dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Por esto, dice Proverbios capítulo 20, versículo 11, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, hermanos, aquí vemos claramente qué triste cómo el pueblo se apartó de los principios de la palabra de Dios e indujo al pueblo también a apartarse de los principios para que finalmente cayeran en una terrible apostasía. El versículo 16, que el autor pone también para que lo analicemos, de Oseas 4 dice, porque como novilla indómita se comportó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero la verdad es que si un
pueblo se comporta como una novilla indómita, es decir, como una vaca rebelde, ¿cómo puede esperar que Dios lo apacente como cordero en un lugar espacioso? Sin embargo, hermanos, a veces nosotros somos así. Dios quiere, como corderos, quiere llevarnos a pastos que verdaderamente sacian. Dios quiere llevarnos a lugares espaciosos, como corderos, para que seamos alimentados. Pero a veces nosotros somos como las novillas indómitas. Somos rebeldes. Es una imagen bien fuerte la que Dios utiliza aquí para describir la rebelión de Israel, la autosuficiencia, la resistencia a la corrección divina. Hermanos, Israel no fue ignorante, sino rebelde y de una manera consciente. Dios les había hablado por la ley, por los profetas, pero ellos decidieron no obedecer. Por eso el Señor les pregunta, ¿los apacentará? Les dice. Es decir, esperan que Dios los apaciente. ¿Cómo los voy a tratar como ovejas dóciles cuando ustedes actúan como animales rebeldes? Hermanos, Dios quiere guiar, pero hay veces que el ser humano no se deja guiar. Y así estaba Israel. Dios quería cuidarlo, pero él no se dejaba cuidar. Entonces, el mensaje bien claro. La condición de muchos que profesan ser sus seguidores, inclusive en la actualidad, es justamente como esta, de los días de Oseas. Pero como ya mi hermano Ramsés ha explicado, en esto, tristemente, el liderazgo de la iglesia tuvo mucho que ver, porque los ministros, en vez de preparar a un pueblo para que hiciera lo correcto delante de Dios, avalaban el pecado del pueblo y comían del pecado del pueblo. Es decir, recibían los diezmos, pero no reprendían el pecado del pueblo. Ahí venía la gente a entregar los diezmos, pero viviendo mal con Dios, porque ellos no se atrevían a reprender el pecado. Hoy sucede lo mismo. La gente paga muy bien a quien le engaña, a quien no le reprenda, a quien no le amoneste. Y los pastores saben muy bien eso y por lo tanto se encargan solamente de endulzar el oído con los mensajes y allí tienen a las personas viviendo mal delante de Dios, pero trayendo los diezmos y engañándolos con el mensaje que les dan. Dios está hablando fuerte aquí, hermanos, a los líderes religiosos, pero también a los feligreses, que se encargan de financiar ese tipo de ministerio apóstata, ese tipo de mensaje espurio, ese tipo de mensaje que lo único que hace es engañar al feligrés. Pero vea usted, líderes y pueblo estaban en lo mismo, como vacas indómitas. Por eso es donde profecía dice en la siguiente cita, que voy a leer el primer párrafo y el hermano Rosés que lee el siguiente, dice que el pueblo de Dios no está preparado para las aterradoras y angustiosas escenas que tenemos por delante, para permanecer libres del mal y las pasiones entre los peligros y corrupciones de esta era degenerada. ¿Por qué no están preparados? Dice, porque no tienen puesta la armadura de la justicia. No están preparados para luchar en contra de la predominante iniquidad. Muchos no obedecen los mandamientos de Dios y no obstante profesan hacerlo. Si fueran fieles en obedecer todos los estatutos de Dios, tendrían un poder que llevaría convicción a los corazones de los incrédulos. Así, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 397, el don de profecía viene a decir que la historia se repite. El pueblo está en la misma condición que antaño. La apostasía generalizada está ahora prácticamente en miles de cristianos. Dice el don de profecía en otra cita por ahí, que apostasía es lo que se lee en los dinteles de muchos templos. Qué peligroso es esto y cuán importante es que reflexionemos en cómo andamos con Dios en referencia a lo que nos ha enseñado
si andamos viviéndolo, si andamos poniéndolo por obra o sencillamente hacemos lo que queremos. El Señor nos ayude para que entremos en reflexión. ¿Cómo sigue diciendo la cita, hermano Ramsés? Bien, sigue diciendo, los que profesan santidad, pero no están santificados por la verdad que profesan, no cambiarán sustancialmente su proceder, el cual, según saben, es desagradable a la vista de Dios, porque no se los ha hecho pasar por la prueba de ser censurados individualmente por sus pecados. Ven por medio de los testimonios de otros que se les presenta fielmente su caso. Están fomentando el mismo mal. Al continuar en su camino de pecado, violan sus conciencias, endurecen sus corazones y se mantienen altivos exactamente como lo hubiesen hecho si el testimonio hubiera sido dirigido directamente a ellos. Sigue diciendo, al pasarlo por alto y negarse a dejar de lado sus pecados y corregir sus errores por medio de la humilde confesión, el arrepentimiento y la humillación, eligen su propio camino y son abandonados a él, y finalmente son tomados cautivos por Satanás y sujetos a su voluntad. Oiga, qué terrible. Sigue diciendo, pueden llegar a ser muy osados porque pueden ocultar sus pecados de los demás y porque los juicios de Dios no los alcanzan de un modo visible. Pueden ser aparentemente prósperos en este mundo. Pueden engañar a los pobres, míopes mortales, y ser considerados como ejemplos de piedad, aunque estén en sus pecados, pero no pueden engañar a Dios. Hermanos, qué terrible amonestación la que nosotros podemos ver aquí en la página 398 de Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Hermano, una amonestación para todos nosotros. El Señor aquí nos está llamando la atención. ¿Por qué? Nosotros a veces podemos ser correctos en un punto, pero cuando tocan un ídolo nuestro, que algo que nosotros acariciamos, y cuando nos llaman o nos reprenden por eso, a veces nos enojamos o a veces nos apartamos. Y el Señor constantemente nos está llamando al arrepentimiento. Pero hermanos, de tanto rechazar la voz de Dios, fíjense lo que dice esta parte que es bien crucial para nosotros. Dice, al pasarlo por alto, o sea, digamos la amonestación, y negarse a dejar de lado sus pecados y corregir sus errores por medio de la humilde confesión, el arrepentimiento y la humillación, eligen su propio camino y son abandonados a él y finalmente son tomados cautivos por Satanás y sujetos a su voluntad. Hermano, va a llegar el momento en que el Señor no te va a llamar más. El Señor quiere tu salvación, pero si nosotros constantemente rechazamos el llamado que el Señor nos hace para el arrepentimiento y queremos seguir nuestro propio camino, va a llegar el día, hermano, como lo dice esta cita, que somos tomados cautivos por Satanás. ¿Cuántas personas, hermanos, que conocen la verdad presente? Yo conozco varios personas que han conocido la verdad presente, que han rechazado las amonestaciones. De tanto rechazar las amonestaciones, finalmente, hermanos, quedan esas personas hasta endemoniados. Tengamos cuidado, hermanos. El Señor ahora mismo nos está haciendo un llamado, y el llamado es arrepentíos y convertíos al Señor. Ahora, hermano Ramsés, ante toda esta situación que se está dando actualmente en el pueblo profeso de Dios, que es prácticamente una repetición de lo que sucedió en los días de Oseas, ¿cuál es el anhelo del corazón de Dios para con su pueblo en estos tiempos? Bien, pastor, vamos a contestar esta pregunta en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos 14 y 15, que dice así: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, en medio de toda esta apostasía, en medio de esa gran apostasía, primeramente como la vivió el pueblo de Israel,
En medio de la apostasía que nosotros, quizás cuántas iglesias, tristemente lo decimos, iglesias de la conferencia, iglesias adventistas que se han apartado de la verdad, aún así el Señor desea que su pueblo se arrepienta. El Señor todavía te hace un llamado, como lo dice aquí, convertíos hijos rebeldes. O sea, está llamando a quienes, a los hijos que han sido rebeldes. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, ¿por qué? Porque yo soy vuestro esposo. O sea, el Señor no quiere que tú, mi querido hermano y amigo que me escuchas, tengas relaciones con otro ídolo. El Señor quiere que tú seas de Él. Él es nuestro esposo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Y sigue diciendo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Es decir, el Señor no va a tomar a todos. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo de Dios, lamentablemente, se ha apartado de la verdad. Está como la novilla indómita que no quiere obedecer al Señor, y por eso llega el momento en que el Señor los tiene que abandonar y solamente va a tomar en cuenta a quienes, a aquellos que oigan y acepten el llamado del Señor. Así que hermanos y hermanas, el llamado de Dios no es un llamado de condenación, sino de restauración. Él está invitándonos a volver nuestro corazón a Él, a convertirnos, hermanos. Convertirnos implica eso, volver el corazón, abandonar la rebeldía y regresar a la relación correcta con Dios. Oh, qué Dios más bueno, el que tenemos. Se hace pasar como el esposo amante y fiel que es, apelando a nosotros, para que como esposa también seamos fieles. Oh, qué tierno el Señor, el vínculo que usa, el del matrimonio, donde debe haber fidelidad entre el esposo y la esposa. Él está diciendo, yo soy tu esposo, yo soy un esposo fiel para ti, te amo, tengo misericordia para ti. Así que, hermanos, ¿qué les parece si volvemos al Señor? Volvemos a nuestra relación con Él, a esa relación de pacto y de amor, la que debe haber siendo Él nuestro esposo. Y así, ¿qué privilegio tendremos, hermanos? Que seremos llevados a Sión como hemos leído. Mire que me gusta cuando dice que uno de cada ciudad, dos de cada familia, los introduciré en Sión. ¿Esto qué significa? Que el Señor, hermanos, es un remanente, el que finalmente va a llevar al cielo. Él no está hablando aquí de masas, sino de un remanente fiel. La restauración, hermanos, comienza con personas que respondan al llamado, aunque sean pocas. Uno de cada ciudad, dos de cada familia. Es remanente. Así que yo quiero animarle a usted para que sea usted ese uno o esos dos que van a ser introducidos en Sión, es decir, en el cielo, a la presencia de Dios, a la comunión restaurada. Oh, hermanos, qué maravilloso será ser introducidos en Sión. Pero mire usted lo que Dios promete. Les daré pastores, dice, conforme o según mi corazón. Es decir, pastores que reflejen el corazón de Dios. Pastores que amen al rebaño. Pastores que no engañen al rebaño, que no lo manipulen, que no lo exploten, sino que por amor les muestren el camino correcto con el cual se debe agradar a Dios. Estos pastores, dice, según mi corazón, que reflejan mi corazón, se los voy a dar. Oh, cómo quiero yo ser ese pastor que refleje el corazón de Dios. Ese pastor que pueda ser, como él dice, pastores conforme a mi corazón. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a todos hoy para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos, para que ya dejemos el pecado. El Señor amante y misericordiosamente nos está invitando a venir. ¿Qué esperamos? Vengamos hoy, hermanos. Este es el día para hacerlo. ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Ramsés? Bien, dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 72, dice lo siguiente. La incredulidad en cuanto a los testimonios ha estado aumentando gradualmente a medida que el pueblo va desviándose de Dios. Qué sentencia, hermanos, como lo dice aquí esta cita.
O sea, ¿por qué hay incredulidad dentro del pueblo de Dios? Es porque, dice, han dejado de creer en qué, en el testimonio. O sea, no solamente en la Biblia, porque hay muchos que hasta ponen en duda la palabra de Dios, sino también, por supuesto, dejan de creer en los testimonios. Por eso dice aquí, la incredulidad en cuanto a los testimonios ha estado aumentando gradualmente a medida que el pueblo va desviándose de Dios. Es algo que ha penetrado nuestras filas y se ha extendido por todo el campo, pero muy pocos conocen lo que nuestras iglesias han de experimentar. Vi que en la actualidad estamos bajo la clemencia divina, pero nadie sabe por cuánto tiempo más será así. Ninguno conoce cuán grande ha sido la misericordia de que hemos sido objetos. Muy pocos se dedican a Dios de corazón. Hay solamente unos pocos que, cual estrellas en una noche tormentosa, brillan aquí y allá entre nubes. Mis hermanos y amigos que nos escuchan, vemos claramente cómo el Señor todavía en su clemencia, en su misericordia, todavía llama a ese pueblo rebelde, como lo dice esta cita. Vi que en la actualidad estamos bajo ¿qué? Bajo la clemencia de Dios. Pero nadie sabe, hermano, hasta cuándo va a durar esa clemencia, esa misericordia, ese llamado que el Señor te hace a ti en tu corazón, mi querido hermano. Muchas veces nosotros, a veces hay personas que se molestan en la iglesia por las amonestaciones, por los consejos que se le dan. Hermanos, seamos sinceros, si nosotros queremos la salvación, nunca vamos a entrar en el cielo con los defectos de carácter que nosotros tenemos. Y el Señor te llama a ti, mi querido hermano, hoy día, a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que hemos hecho el papel de novillas indómitas, sin embargo, como lo leímos en el versículo 14 de Jeremías capítulo 3, convertíos hijos rebeldes. Ese es el llamado que el Señor te hace a ti, hijo rebelde. Todavía en su misericordia, en su clemencia, el Señor todavía te está llamando. ¿Para qué? Hermano, porque el Señor te quiere introducir en Sión. El Señor te quiere salvar. Hermanos, es una bendición. Todavía la gracia para nosotros no se ha cerrado. El Señor todavía te llama y aprovechemos el tiempo. No vaya a ser que entonces sea demasiado tarde, como pasó con los antediluvianos, que cuando se cerró la puerta y empezó a llover y empezaron a crecer las aguas, ahí fue donde los antediluvianos le dijeron, Noé, Noé, ábrenos, que ahora sí creemos que viene un diluvio. Demasiado tarde. Ahora es el momento, hermanos, para arrepentirnos. Ahora es el momento que tenemos que aprovechar para ser salvos y poder entrar en Sión y formar parte de ese remanente, como lo dice aquí, que voy a tomar uno de cada ciudad y dos de cada familia. Ojalá que nosotros estemos dentro de ese grupo, el cual el Señor va a tomar un pueblo obediente, un pueblo que va a obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para que esta palabra que hemos escuchado pueda obrar en nosotros ese arrepentimiento verdadero que es requerido para que las promesas que acabamos de estar comentando se cumplan en nuestra vida. Oremos, por favor. Amante Padre, gracias, Señor, por hacernos saber cómo los apóstatas tienen esperanza si tan solo escuchan el llamado. Padre, no sé quién en esta hora está lejos de ti. No sé quién de los que ha estado escuchando este estudio, mirándolo por la televisión o escuchándolo por la radio, o aún viéndolo por el internet, se siente que ha apostatado, siente que se ha alejado de ti. Señor, te ruego que por amor de tu nombre, como dice tu palabra, con cuerda de amor lo atraigas de nuevo hacia ti, para que pueda experimentar otra vez la bendición de estar relacionado contigo en una relación de amor y pacto. Padre, te suplico, porque todos entendamos lo que nos has querido decir y verdaderamente nos arrepintamos, que nos convirtamos a ti
que dejemos de pecar, que dejemos de andar siempre pensando mal, haciendo mal, hablando mal, y que ya busquemos reflejar tu carácter, ser como tú. Ayúdanos, por favor, a que este mensaje haga la obra en nosotros, poniendo esa necesidad de arrepentimiento, de conversión y de venir a ti, ya que tú nos has llamado hoy a volver. Padre, en tus manos nos ponemos y te pedimos nos ayudes para que no sigamos más en apostasía. Ayúdanos, Padre, a hacer lo recto delante de tus ojos, a vivir apartados del pecado. En tus manos de amor nos ponemos y te rogamos que cuando ese remanente sea introducido en Sión, nosotros estemos allí, porque Sión en este caso sería un sinónimo del reino de los cielos, de la tierra nueva, en el caso nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.